La primera vez que la flota Vanguardia detectó la estructura orbital, nadie supo si cantar victoria o enterrar el silencio. La imagen llegó como una sombra que se recortaba sobre una nebulosa, como una campana metálica suspendida en el vacío y, en su interior, un conjunto de figuras que se movían con una disciplina que parecía más antigua que las estrellas. El comandante Arián Mendoza miró la pantalla y tuvo la sensación de que todos los siglos de su vida se condensaban en un único latido. La orden se describía a sí misma como las sibilas. Guardianas de un credo de pureza que rechazaba la violencia, que no reconocía fronteras y que ofrecía refugio espiritual a mundos en agonía. Nadie en la flota había escuchado de ellas antes, ninguna historia, ningún tratado, solo un nombre y la geometría imposible de su arquitectura orbital. La nave del comandante era una reliquia modernizada, con placas de acero que habían visto incendios y un casco con la marca de una explosión que le atravesó la antena de comunicación. Arián sentía la marca como un mapa en la piel. Allí había quedado impresa la última misión que perdió, un planeta donde la gente cantaba con voz rota y una bandera humana se consumía como un papel en un incendio. El recuerdo vino sin permiso, una voz infantil en la transmisión interceptada, un piano desafinado que alguien intentó tocar mientras las sirenas rugían. Guardó ese recuerdo como quien guarda un talismán. El santuario orbital parecía contradecir su propio misterio, pasillos de metal y biocerámica, vitrales de cristal etéreo que filtraban la luz de la nebulosa en tonos que no existían en la Tierra. Las figuras que seguían las procesiones eran altas, esbeltas, envueltas en hábitos que emitían un brillo sutil, casi vivo. Los códigos de la flota les ordenaban prudencia, y sin embargo Arián sintió una curiosidad que dolía. Nada en su entrenamiento lo preparó para la sensación de respeto que le provocaban esas siluetas que juraban no tomar armas. Era una situación cargada de peligro. Porque cuando algo se presenta como puro en una galaxia que ha aprendido a ensuciarlo todo, ese algo atrae manos abusivas. Y el imperio, ese maquinador de fronteras que usaba la lengua de la fe como una herramienta de conquista, ya había marcado la región. Las sibilas anunciaban sus proclamas desde un coro de luces y códigos que hablaban de neutralidad, de hospitales y cantos, y sin embargo portaban una advertencia: el santuario no sería moneda de cambio. Nadie supo si era amenaza o tranquilidad. La tripulación de Arián arrojó miradas a su capitán que preguntaban por órdenes. Él no tenía una respuesta que no fuese su juramento intacto: proteger los inocentes, incluso cuando la inocencia se cubre de misterio. La lejanía de la tierra alimentaba su decisión como un recuerdo de ceniza. Y así, contra la prudencia y la curiosidad, envió una delegación. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El universo contuvo el aliento. La delegación salió en una nave auxiliar que chisporroteaba por los viejos sistemas de propulsión. Cuando la rampa se abrió, el frío de la órbita mordió con un olor a ozono y metal quemado. Las sibilas los recibieron en el atrio principal con la exactitud de un ritual: pasos contados, manos que trazaban signos en el aire, voces que no hablaban con palabras sino con vibraciones que se acomodaban en los huesos. Todo era nueva liturgia, todo parecía estar medido para neutralizar el miedo. La líder, una figura más alta que las otras y con un manto que brillaba con la intensidad de la nebulosa, inclinó su frente. En sus ojos había un reflejo que no era humano, fría claridad mezclada con una curiosidad que devolvía la mirada. La cámara registró cada gesto. Los traductores se esforzaron en convertir esa coreografía de sonidos en algo entendible, y como suele suceder con lo sagrado, la traducción traicionó la sutileza. Las sibilas ofrecieron sanación, mapas estelares, archivos de memoria y una advertencia: la neutralidad tenía un precio. No tomarían partido, dijeron, pero defenderían a quienes llegaran a su umbral. Aquella promesa estaba escrita en la piel de sus rituales, en la tensión de sus manos, en la manera en que sus velos respondían al viento artificial. Para Arián fue como volver a entrar en un templo de su infancia, el eco de un coro en la nave de su comunidad cuando era niño, el recuerdo del piano desafinado que su hermana volteó a tocar durante una noche de miedo. Ese recuerdo,
La voz del niño en la transmisión de su última misión, regresó con la nitidez de una grabación vieja. Le recordó por qué había jurado no renunciar a los débiles. No por gloria. Por una promesa muda que todavía lo guiaba a través del vacío. La sorpresa fue sutil, las sibilas no eran humanas, pero tampoco eran autómatas de dogma. Había en ellas un sentido de belleza que se materializaba en pequeños actos, la reparación de las heridas con manos que sabían de curvas perfectas, la aplicación de vendajes que parecían tejerse con luz. La manera en que colocaban a los heridos en posición de descanso, como quien acuna un recuerdo. Eso desconcertó a la tripulación, que esperaba frialdad, doctrinas y rechazo. No obstante, en ese desconcierto creció algo más peligroso, admiración. En la oscuridad, lejos de la orden y del deber, Arian tuvo la sensación de que una puerta se abría. No era deseo como en las historias que prohíben lo humano por llamarlo pecado, era una voluntad de proteger aquello que amaba sin saberlo por qué. La Sibilas líder tocó una placa en la nave humana con los dedos, la operación armónica creó una resonancia que pareció limpiar la estática en los recuerdos del comandante. Durante un instante, vio la risa de su hermana, la bandera ardiendo, y la fragancia de la lluvia en su barrio. La promesa silenciosa que lo guiaba se volvió visible, proteger la chispa de la memoria humana. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La alianza con las sibilas fue frágil y necesaria. Arian ofreció protección militar limitada y recibió a cambio acceso a archivos del santuario, imágenes de planetas salvados, de cultivos sanados, de comunidades que encontraron paz. Sin embargo, el imperio miró con ambición. Para ellos, una orden que podía neutralizar conflictos era una herramienta que se podía pervertir. No fue sorpresa cuando vieron acercarse flotas con banderas negras, cuando los emisarios del imperio exigieron el control de las instalaciones sanitarias y reclamaron jurisdicción sobre el planeta santuario. Las sibilas negaron. Su negativa fue un acto de fe y, al mismo tiempo, una declaración política que encendió motores. Arian se quedó entre la promesa y la guerra. Su tripulación veía la lógica militar, negociar o retirarse. Pero cuando uno ha oído voces en la oscuridad, cuando alguien te recuerda a casa con un gesto, las decisiones se vuelven personales. Comenzaron a llegar refugiados en pequeñas cápsulas, con rostros quemados, con esa manera de mirar que tenía la desesperación, los ojos llenos de historias que pedían un lugar para terminar su canto. Los humanos que desembarcaban en el santuario hallaban manos que los limpiaban, ojos que los reconocían como seres. Las sibilas contaban leyendas de su propia formación, no nacidas de religión sino de un pacto entre especies que habían decidido cuidar de un sector de la galaxia. En el interior del santuario, se abrieron pequeños escenarios de intimidad entre especies. Una sibila enseñó a una niña humana a modular la respiración para calmar un temblor. Un técnico humano reparó un equipo médico alienígena y descubrió en sus diseños una sensibilidad para los tejidos que los humanos no habían pensado. Las fronteras se volvieron borrosas. Donde la ironía de la guerra dictaría que la pureza no tocara lo profano aprendió a ser sacramento. Pero la cercanía trae fragilidad. Una noche, en el atrio de coro, Arian observó a una sibilas inclinar la cabeza hacia una ventana y apoyar la mano sobre el reflejo de la tierra. Fue un gesto tan pequeño que podría haber pasado por alto, pero algo en esa imagen lo atravesó. Las sibilas también guardaban recuerdos, aunque sus memorias no fueran iguales a las humanas. La líder de la orden le mostró, sin palabras, un archivo de la antigua tierra, una melodía en la que se reconoció el piano desafinado que había escuchado en su última misión. La memoria de la música les había llegado como un regalo, y en ella estaban los ecos de niños, de plazas, de una bandera que ardía. Esa melodía atravesó los rituales y quedó en el aire de la nave. El imperio lanzó su primera medida, bloqueos económicos, bloqueos informativos, amenazas veladas. Luego, vendrían los sabotajes.
Placas del santuario explotaron, se encontraron trazas de sistemas saboteados, y el imperio negó todo con la suficiencia de quien tiene el control del relato. Las sibilas, por primera vez, pidieron ayuda en términos que no eran espirituales sino prácticos. La flota de Arian no era grande, pero sus hombres no eran cobardes. Además, algo intangible trabajaba por dentro, un respeto que se había convertido en defensa. En medio de esa tensión, se dio el largo momento íntimo que cambió la brújula moral de la orden. Una sibilas, llamada LYR, violó un protocolo que ninguna de su especie había quebrantado. LYR llevó a Arian a una cámara de registro cerrada, donde las paredes respiraban luz y memoria. Sin contacto verbal, LYR deslizó sobre su palma una placa con fragmentos de una vida humana, un dibujo infantil de un hogar, la grabación de una voz de niño llamando papá en medio de humo. Una foto de una mujer joven con un pañuelo. Arian dejó que las imágenes le atravesaran. No era carnal lo que se encendió sino una defensa primigenia, proteger el recuerdo de todos aquellos que ya no podían protegerse a sí mismos. En ese instante, la orden dejó de ser un enigma y se volvió una extensión del corazón humano. Tomaron decisiones que la doctrina rara vez permitía. Acordaron enseñar tácticas de contención, a usar sus habilidades de curación para mantener soldados en pie, a abrir pasillos seguros para evacuaciones. La pregunta dejó de ser si la pureza merecía corrupción y se convirtió en si la pureza podía salvar sin perderse. La respuesta fue una mezcla, sí, pero costaría sangre. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. Las escaramuzas se convirtieron en guerra abierta. El imperio envió una nave de asalto que perfiló su casco en la línea del santuario como un cuchillo. Sus emisarios vestían ropas ceremoniales y palabras envenenadas, pretendían negociar y aterrorizaban con su presencia. Arian respondió con maniobras que no parecían profesionales, opciones arriesgadas, un uso de la geografía orbital que más tarde sería estudiado por academias. La batalla que vino fue una mezcla de fuego y canto, misiles que cortaban las estrellas, y las sibilas que elevaban acordes que interferían con las comunicaciones enemigas. La guerra, para un observador distraído, tenía algo de liturgia. El costo fue alto. En una noche donde la nebulosa pareció llorar luz, una explosión destrozó un ala del santuario. Los heridos llenaron las cubiertas, un niño humano perdió su voz, y una mujer que había protegido su última canción murió sosteniendo una pequeña bandera negra. Arian sostuvo esa bandera entre sus manos, arrugando su tejido como si pudiera retener el fuego que la quemó. Su cuerpo conoció un dolor antiguo, la pérdida. Esa sensación se incrustó y formó un nuevo juramento. Entre las sibilas hubo otras rupturas. Algunas se negaron a combatir. Sus votos de no violencia parecían un muro que nadie podía traspasar. Sin embargo, la experiencia del hogar en llamas, la memoria que uno lleva no en la mente sino en el pecho, impulsó a otras a tomar armas improvisadas, no armas diseñadas para matar, sino dispositivos que alteraban los escudos, que redirigían misiles y que acababan por inmovilizar naves sin desgarrar cuerpos. Era un tipo de violencia con misericordia, una ingeniería ética. La orden, que había existido en el borde de la galaxia como una leyenda, se convertía en una fuerza defensora. Arian lideró cargas nocturnas donde la luz de la nebulosa pintaba los metales con colores imposibles. Vivió la cercanía del enemigo con la calidez de quien reconoce la cara del que intenta arrebatarle una casa. En momentos de pausa, la sibilas LYR se acercaba y le mostraba registros, niños que volvían a reír, jardines que volvían a brotar. Pequeñas ceremonias donde humanos y alienígenas depositaban piedras con nombres en el suelo. En esos instantes Arian entendió que su lucha no era por un planeta estratégico sino por la continuidad de historias. Una noche, en un pasaje lateral, un piano antiguo, rescatado de una cápsula de evacuación, comenzó a sonar. No era afinado, las notas se arrastraban con lentitud. Pero allí estaba la voz de la tierra, una melodía que había viajado en la memoria de los refugiados.
LYR apoyó su frente en la tapa del piano y lloró una música que no tenía nombre. Arian sintió una punzada que mezclaba consuelo y dolor. Era la prueba tangible de por qué luchar, por una canción, por una risa, por una bandera que se niega a desaparecer. El imperio escaló. Intentaron corromper a la orden por dentro, ofreciendo riqueza y concesiones. Pagos y promesas. La respuesta de las civilas fue un rechazo que resonó con algo similar a orgullo. Hubo interrogatorios, traiciones pequeñas, espías que se hacían pasar por heridos. Y entonces llegaron las órdenes directas, un despliegue masivo sobre la superficie del planeta santuario con la intención de arrasar los centros de curación y desalojar a la población. La flota humana estaba pequeña para contener tal fuerza. Fue entonces cuando la decisión se volvió total, las civilas decidieron actuar en defensa activa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El universo contuvo el aliento. El día del asalto amaneció como una herida. La nebulosa, que hasta entonces había jugado con tonalidades suaves, se tensó en rojos y morados sobre el horizonte. Las naves del imperio irrumpieron como una lluvia metálica. El santuario respondió con defensas que no eran meramente físicas, las civilas abrieron cámaras de resonancia que distorsionaron sensores. Liberaron microcúmulos de partículas curativas que envolvieron a los heridos y a los combatientes por igual, y desplegaron cortinas de luz que confundían a los misiles. Arian corría de puente en puente, coordinando botes de evacuación, enviando órdenes con la voz raspada por la tensión. La batalla fue breve y brutal. Misiles encontraban su blanco con el sonido seco de la destrucción. En un corredor, una compuerta explotó y un soldado humano fue lanzado contra una pared. LYR apareció y, sin detenerse, colocó sus manos sobre su pecho. Una oleada de luz salió de su cuerpo y envolvió al herido devolviéndole la conciencia en minutos. Eso no era magia, era ciencia cultivada en el claustro. Pero no bastaría. En la superficie, la lucha fue individual y arcaica, mano contra mano, coraje contra disciplina. Arian se encontró en un campo en el que los rostros eran cercanos y las acciones, definitivas. Saltó una zanja, tomó una bandera quemada y la ató a su brazo. Recordó a su hermana, recordando la promesa. Vio a un niño escondido en un contenedor oxidado que sostenía un juguete de plástico, un pedazo de tierra. Encontró a aquel niño y lo llevó sobre sus hombros cuando el suelo tembló por una explosión cercana. En otra parte, LYR y sus hermanas formaron una barrera humana contra drones que descendían en enjambres. Sus velos se prendían con chispas, su canto se volvió un blackout que paralizaba circuitos. La rabia del imperio fue una marea terrible, pero la combinación de disciplina humana e ingenio civiliano abrió grietas en su ofensiva. Arian lideró un intento final, penetrar el centro de mando enemigo y sabotear la matriz que controlaba los drones. La misión fue casi suicida. La cámara de control estaba protegida por un vientre de acero y códigos que se renovaban cada segundo. Arian se deslizó por ductos, perdido en las sombras, un soldado lo cubrió y cayó. Lo sintió como una pérdida que no reducía el valor de los vivos, sino que lo aumentaba. En el interior de la cámara, la luz de la nebulosa se filtraba por una abertura y tocó el rostro de Arian por una fracción de segundo, como si la Tierra misma le diera permiso. Insertó un sabotaje que LYR había diseñado, no era explosivo, sino disruptor. Las defensas enemigas parpadearon, los drones cayeron sin víctimas. El gesto funcionó. Cuando Arian emergió, la escena que encontró fue de un silencio que lavaba la sangre en la superficie. Mucha gente había muerto. Muchas vidas se habían convertido en memoria. El sacrificio más grande fue de las civilas. Las que habían entrado en combate comenzaron a sufrir una combustión interna en sus velos bioluminiscentes, el uso prolongado de las técnicas defensivas pervertía su tejido litúrgico. Una por una, cayeron en una transición que parecía morir, pero que las civilas describieron como trascendencia. LYR fue una de las primeras. Arian sostuvo su mano fría,
recordó la imagen de la niña que aprendió a respirar. No hubo palabras. Hubo un gesto, una promesa jurada con la mirada. Los últimos minutos de la batalla se sintieron como una cápsula. Las luces del cielo se apagaron lentamente y, en ese apagón, el planeta se confirmó como seguro. Las flotas del Imperio se retiraron, dejando detrás escombros y un rumor de derrota que buscaría explicación. En la cubierta más alta del santuario, Arian caminó entre los cuerpos cubiertos con telas. Tomó la bandera que alguien había rescatado, la puso sobre un altar improvisado y tocó sus dedos en la fibra quemada. Allí, la música del piano resonó en su memoria como un motivo que señalaba continuidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. El amanecer que siguió no trajo música triunfal sino una luz lenta que desempolvó el dolor. Los sobrevivientes salieron de sus refugios con la mirada vacía pero firme. Las sibilas que quedaron no eran las mismas, sus hábitos llevaban cicatrices, su canto era más profundo, como quien ha llorado por siglos. Arian se paró frente a ellos y, sin palabras, dejó caer la bandera humana sobre la piedra principal del santuario. Fue un acto pequeño y poderoso, un recordatorio de que la humanidad no había llegado a reclamar sino a proteger. Las historias que se tejieron en las semanas siguientes hablaron de héroes y de pérdidas. El niño con el juguete volvió a tocar las teclas del piano, ahora reparado, y su risa llenó un pasillo que había olido a humo. Un técnico humano encontró una pieza de un coro civiliano y la colocó junto a una imagen de la Tierra. En esa yuxtaposición, la memoria encontró compañía. Se erigieron memoriales, simples y honestos, piedras con nombres, una placa con la letra de la canción que había atravesado tantas rutas, y un pequeño altar donde humanos y civilas depositaban objetos, una hebra de tela, un trozo de madera, una nota doblada. El orgullo humano creció en silencio. No era una vanagloria que buscara expansión, sino una calma que llega después de haber mirado el abismo y decidido no ceder. Las sibilas cambiaron su doctrina, donde antes la neutralidad era un mandamiento absoluto, ahora existía un principio secundario que reconocía la obligación de intervenir por la continuidad de la memoria. Ellas no se hicieron humanas, conservaron su extrañeza y su rito. Pero adoptaron una cosa que las volvió más grandes, la comprensión de que defender lo frágil es un acto sagrado. En las noches, Arian se sentaba junto a la cubierta de observación y miraba la nebulosa. A veces tocaba el piano que había sobrevivido, otras, solamente escuchaba. Guardaba en un bolsillo una foto, su hermana, de pie junto a la bandera que ya no ardía. Esa imagen lo guiaba. Había promesas que no se rompen con la distancia. La leyenda que nació en ese santuario no habló de conquista. Habló de un encuentro que cambió a sus participantes. El imperio intentaría, con su lenguaje de poder, reinterpretar lo sucedido, pero la verdad que quedó escrita no era de esferas políticas sino de corazones. Una orden que dejó de ser solamente guardiana para volverse protectora, y una humanidad que recordó por qué pelea. No todo quedó limpio. No todo volvió a la normalidad. Había dolor que no se cura y faltas que se sienten como huecos en la memoria. Sin embargo, el planeta se mantuvo en pie, y la canción del piano encontró eco en nuevas voces. Un día, cuando Arian caminó por los jardines que les ofrecían a los pequeños para jugar, vio a unas sibilas colocar una pequeña piedra en una pila donde los humanos depositaban sus mementos. Ella murmuró algo que, por primera vez, sonó a bendición. Arian inclinó la cabeza, y ese gesto fue un pacto sin palabras. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Finale, epílogo emocional. Meses después, el santuario emitió un llamado a la galaxia, no por imposición sino por ejemplo. Relatos comenzaron a viajar como semillas llevadas por corrientes, relatos de una alianza inusual, de técnicas de sanación, de cómo una niña recuperó una melodía. Sombras del imperio todavía rondaban en los registros, pero la historia ya no era solo geopolítica. Era memoria viva. Y la memoria se cuida con actos pequeños,
una escala de ayuda, una escuela reconstruida, un canto en una tarde de lluvia artificial. Ariane recibió cartas de lugares que nunca imaginó, un remoto puesto agrícola que ofrecía semillas, un barrio que enviaba grabaciones de voces infantiles, una nave mercante que dejó una caja de piezas de piano. Todo eso se apiló en una pequeña habitación donde se guardaban cosas que podían ser usadas para reconstruir la vida. En la pared, una placa llevaba una frase que las sibilas y los humanos habían acordado grabar, por la continuación de la memoria. En una madrugada tranquila, Ariane se acercó al altar que había sido improvisado con restos de la batalla. Allí había una pequeña figura de madera tallada por manos humanas, era la silueta de un hombre y una mujer sosteniendo una bandera. Al lado, una cadena de luces civilianas lanzaba un parpadeo que parecía latir. Ariane tomó la figura y la sostuvo cerca del pecho. Sintió un peso que no era dolor, sino la densidad de la promesa cumplida. La historia se convirtió en leyenda local, y la leyenda en enseñanza. Las academias hablarían después de la defensa del santuario como un caso de cooperación inesperada, de la transformación de una orden que aprendió a tomar partido por la memoria. Pero, por encima de todo eso, quedó la canción. El piano desafinado que sobrevivió se volvió en un símbolo. Cuando los sonidos imperfectos se juntan, pueden formar una melodía que recuerda a la Tierra a millones de kilómetros. Y así, en la penumbra fría de la órbita, el comandante siguió cuidando su recuerdo de casa. Cada vez que la nebulosa mostraba una nueva estrella, Ariane recordaba una voz infantil, una bandera quemada, el arrullo de un piano. Era por esas cosas, pequeñas y enormes, que la humanidad seguía de pie. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.